Espectadores televidentes, saludos, buenas tardes, bienvenidos a este su espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos, como cada día por este mismo canal. Hola, Jairo Severino. ¿Cómo están, Ricardo? Muy buenas, bendiciones para todos y agradecido de que estén pendientes de otro programa más de Dinámica Económica, un programa de economía para todos. ¿Qué tal, Delgado? El embajador norteamericano, Wally James Brewster, porque le dicen Wally. Sí, le dicen Wally de cariño. Ah, de cariño. De Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos, como cada año para esta época, fue el orador invitado del almuerzo tradicional mensual de la Cámara Americana de Comercio, en ocasión de la Semana de Acción de Gracias. Siempre participa el embajador norteamericano y en esta ocasión se pronunció y ha sido coherente con esta línea, donde afirmó entre las frases que mencionó en su discurso que la corrupción e inseguridad lesionan la inversión y el clima de negocios, así como el turismo. Y eso es en alusión directa a la situación que se vive en la República Dominicana, tanto con el aspecto de la inseguridad ciudadana como también con el aspecto de los escándalos de corrupción que han surgido en diferentes ámbitos, en ámbitos tan delicados como el ámbito judicial, donde ya hay varios jueces en cuestionamientos y algunos que las autoridades están listos para someter a la justicia, en una operación o en un procedimiento sobre el cual muchos pudiéramos no estar de acuerdo por la forma en que se está haciendo, pero que es una evidencia de la situación que se está viviendo en la República Dominicana en cuanto a la pérdida de valores y de principios éticos de parte de entes que, como los jueces, deberían ser personas en sentido general de una conducta intachable. Ciertamente, Delgado, que la corrupción aleja la inversión. Cuando un país tiene niveles muy altos de corrupción, la inversión, y nos ha pasado en muchas ocasiones aquí, ha habido empresas que han intentado entrar al mercado dominicano y han tenido que irse, empresas inglesas, de Inglaterra y de Canadá. No olvidemos que ha habido escándalos en los que... Y quejas de los representantes diplomáticos de esos países. Justamente por eso entonces, con lo que está sucediendo ahora respecto a todo este movimiento que hay de que queremos transparencia, pulcritud, honestidad y el buen manejo de los recursos del Estado, hay que preguntarse también qué sucedería, porque los que están en la oposición hoy, que quieren ir al gobierno, hay que ver cuál va a ser su actitud respecto a lo que ellos están reclamando hoy día también. Porque este es el caso de la OISOE. El caso de la OISOE, una entidad dependiente directa de la Presidencia de la República. Sí. Los recursos están dentro del presupuesto del Poder Ejecutivo. ¿Eliminaría un partido de la oposición la OISOE tal y como le están pidiendo hoy día? Hay que preguntarse y hay que ver qué va a suceder. Ahora, la preocupación del embajador de Estados Unidos, James Brewster, muy oportuna, obviamente por toda esta situación que está sucediendo ahora, la gente pidiendo a gritos transparencia, y quizás hay que extrapolar algo con lo que está sucediendo en Centroamérica y sucedió específicamente en Guatemala, que hicieron saltar al presidente. Quizás no sucede en este país, porque quizás somos un tipo de democracia diferente y hay otras condiciones si se quiere, pero el hecho de que el embajador de Estados Unidos, que es una de las potencias económicas importantes del mundo y con las cuales nosotros mantenemos una relación comercial de primera, exprese su preocupación por una situación como esta, hay que llamar la atención. ¿Cuántas veces, Delgado, se ha reunido el embajador con el procurador general de la República? En reuniones privadas incluso, y yo creo que este embajador ha roto el récord en cuanto a los encuentros que ha tenido con el procurador general de la República. Y aparentemente se han tratado temas relacionados con eso, con la situación de impunidad o de actos de corrupción o de sobornos o manifestaciones de cualquier otro tipo de irregularidad, sobre los cuales Estados Unidos no juega. Porque hay que reconocer, tú puedes criticar lo que tú quieras a la sociedad norteamericana o al gobierno norteamericano, pero en cuanto a la lucha contra la corrupción son sumamente rígidos. Dentro de su nación y por supuesto también fuera. Ahora, tantas reuniones, tantas manifestaciones de preocupación por parte de las autoridades norteamericanas deben llamarnos a reflexión. Y a mí me da la impresión, y estoy especulando con esto,
de que el presidente de la República tal vez está preparando un discurso contundente para el 27 de febrero en su discurso de rendición de cuentas, tal vez hacer anuncios importantes. Es posible que tal vez el presidente de la República esté interesado en anunciar incluso la eliminación o la transformación de la OISOE en su discurso del 27 de febrero. Es posible que tal vez el presidente de la República esté pensando en pronunciar o hacer algunos otros pronunciamientos impactantes y aprovechar ese escenario para hacerlo. Pero lo que ocurre es que el 27 de febrero está muy lejos. Sí. Para la velocidad o en comparación con la velocidad en que están aconteciendo las manifestaciones de inconformidad y de inquietudes y de protestas y de reclamos de la población y de la sociedad. Entonces, esperar que pase el mes de noviembre, el mes de diciembre, el mes de enero y el mes de febrero casi completo, es mucho tiempo para hablarle al país, no simplemente en la pronunciación de discursos, sino para hablarle en la pronunciación o el anuncio o los anuncios de medidas específicas que tiendan a llevarle tranquilidad a la población. La popularidad del presidente Danilo Medina no hay dudas de que está bajando. No hay dudas. El nivel de inconformidad de parte de la población no hay dudas de que está subiendo. La sociedad se está quejando. Las redes sociales, la juventud, la gente está reaccionando de manera adversa al gobierno. Las manifestaciones que se expresan en términos social general, tanto en el ámbito discreto como en el ámbito público, son en su mayoría en contra de lo que está ocurriendo en el país. Y eso se le pega, por supuesto, a los gobernantes, a las personas que están dirigiendo en el país. Por lo tanto, la tasa de negatividad o de rechazo de parte de la sociedad hacia la gestión actual de gobierno está incrementándose, y eso es algo que el gobierno tiene que buscar la manera de detener por dos razones. Primero, porque como quiera ningún gobierno le interesa que su popularidad baje, pero también, por lo más importante, porque este gobierno coincidencialmente o a propósito de está encabezado por un hombre que además es candidato a la reelección presidencial, o sea que no solo necesita mantener un buen nivel de popularidad, sino que necesita aumentar sus niveles de popularidad para ganarse el favor del pueblo en las próximas elecciones. Y en los últimos meses, en los últimos 2 o 3 meses, lo que ha habido una situación adversa hacia las simpatías de nuestro presidente Danilo Medina. Por lo tanto, nos imaginamos que tal vez hay algún tipo de preocupación en ese sentido, pero no creo que sea buena idea esperar mucho tiempo para tomar o anunciar decisiones que pudieran contribuir con el mejoramiento de la imagen del gobierno en esta coyuntura en que se está deteriorando progresivamente. Yo tengo la esperanza, Delgado, de que toda esta campaña que hay para que haya transparencia, o sea, en contra de la corrupción, no sea solo momentánea o coyuntural por asuntos políticos. Tengo la esperanza de que no se abandone nunca, porque a los gobiernos, el que sea, hay que exigirle transparencia, hay que exigirle que maneje la cosa pública con pulcritud, y no sería quizás saludable desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción que esta situación merme, que baje esta lucha, inmediatamente pase la temporada política, porque entonces sí, ciertamente no tendría sentido ni siquiera hacerle caso a otro movimiento que venga a luchar contra la corrupción. Hay que pensar muy bien en que esto debe ser quizás no algo contra alguien en particular, o sea, contra el presidente o contra un funcionario o contra el gobierno, debe ser algo generalizado de Estado, que el pueblo siempre reclama y que los funcionarios entiendan que van a un cargo público por un tiempo determinado, que son empleados del Estado, que son empleados míos y de los que nos ven en este momento, que tienen que rendir cuentas y que no tienen que molestarse porque uno le pida cuentas, porque de hecho, cuando usted llega a un cargo público, usted tiene que rendir cuenta. Es contrario a que si fuera tu empresa. Tú haces lo que tú quieras con tu empresa, tú lo puedes quemar si tú quieres, pero no, cuando llegas a un cargo público, tú tienes que molestarte y, bueno, y jugar la forma en como se está haciendo ahora, que no es la más saludable en el caso de las personas que están protestando frente al Palacio o donde sea. Pero el asunto está en que quizás la forma en cómo se ha manejado esto, desde el punto de vista del gobierno, la reacción del gobierno no ha sido saludable. Ha sido torpe. Ha sido torpe. Ha sido torpe, lo cual es totalmente innecesario, porque, por ejemplo, tú hiciste referencia a esas manifestaciones de protesta que se están dando frente a la OISOE cerca del Palacio Nacional. Y cuando tú ves la calidad de
las personas que están protestando ahí, tú te das cuenta que esas no son gente revoltosa. No, para nada. No son gente que te van a quemar goma, no son gente que te van a empezar a tirarte una piedra, nada. Tirar una piedra. No son personas que van a crear una situación de caos. Como sabemos que no son personas que van a crear una situación de caos, la reacción de las autoridades debería ser una reacción un poco más cuidadosa, un poco más decente, por dos razones, y vuelvo y menciono. Una de ellas por eso, por lo que estamos hablando, porque no son personas que representen un peligro para el orden público. Y la otra, porque al reaccionar de esa forma, lo que haces es que provocas una reacción de los que estamos al margen, reacción de defensa a ese segmento poblacional, sí, y de condena a la actitud que asume la autoridad de represión contra personas que no están creando ningún tipo de desorden social, sino que por contrario lo que están es protestando. Aunque yo no me integre, están protestando para mi beneficio como ciudadano. Entonces me van a hacer solidarizarme con ellos. ¿Por qué? Por la forma en que ustedes los están tratando. Entonces ese tipo de situación es lo que está provocando un deterioro de la buena imagen que pudiera tener el gobierno. Tenemos que ir a una pausa. Cuando retornemos seguimos Dinámica Económica. ¿Para qué sirve la política monetaria? Llegó el esperado momento de comprar tu vivienda y tienes que solicitar un préstamo hipotecario. Pero te encuentras con una economía con posibles debilidades, en la que el valor del dinero podría subir o bajar sin control. La inflación podría tragarse tu sueldo si es muy alta, o quebrar tus negocios si es demasiado baja. Y las tasas de interés podrían variar tan rápidamente que te daría temor tomar ese préstamo que necesitas. En fin, que no habría estabilidad ni confianza en la economía para que puedas realizar tus sueños. Para evitar esa situación, el Banco Central tiene la responsabilidad de hacer política monetaria, aumentando o disminuyendo la cantidad de dinero que circula en la economía para adecuarla a la demanda real, mantener la estabilidad de precios, garantizar el valor del dinero, controlar la inflación y cuidar que las tasas de interés se correspondan con la dinámica del mercado. Porque en una economía estable y confiable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Delgado, te voy a leer 2 párrafos del discurso de James Brewster ante la Cámara Americana de Comercio, para que me analice. El embajador calificó la corrupción como un cáncer, siendo la principal preocupación más de parte de los empresarios dominicanos y estadounidenses. Entre sus consecuencias está el retraso del crecimiento, afecta el comercio e impide la aplicación justa de la ley. Reveló que muchas veces escucha la preocupación de parte de potenciales inversionistas estadounidenses por temor a recibir un trato injusto
o el pago de sobornos. Y dice textualmente: los líderes empresariales en este salón saben que esta percepción sigue socavando la competitividad del país. Y yo quisiera exhortarles a cada uno de ustedes a seguir presentando la corrupción como un problema a los más altos niveles de su gobierno. Fíjate que el embajador ha sido insistente con ese tema de la corrupción. Insistente así. Pero varios elementos te voy a mencionar. Primero, él dice que es una preocupación del sector empresarial local y de los inversionistas norteamericanos ya establecidos en el país. Segundo, dice que potenciales inversionistas norteamericanos allá en su país le han expresado preocupación porque no quieren venir a invertir aquí y encontrarse con que se le va a presentar una situación de riesgo a causa de los actos de corrupción y de soborno que se producen en el país. Segundo, un elemento que él no mencionó pero que está ahí: Estados Unidos, señores, todavía es el principal inversionista extranjero en la República Dominicana. Así es. O sea, todavía, a pesar de que han aumentado las inversiones de México, las inversiones de Venezuela, que si España, en el sector turístico, no. El principal inversionista extranjero en la República Dominicana, el mayor monto de inversión extranjera establecida en la República Dominicana, proviene de inversionistas de Estados Unidos. Por algo, la Cámara Americana de Comercio es la Cámara de Comercio de exterior en la República Dominicana de mayor incidencia o importancia. Sí. Es por eso. Pero no solo eso. El 40% de la inversión, el 40% de los turistas que visitan a la República Dominicana son norteamericanos. El 87% del comercio exterior de la República Dominicana, tanto de exportación como de importación, es con el gobierno, es con Estados Unidos, con empresarios norteamericanos. O sea, nosotros tenemos una dependencia extraordinaria de Norteamérica. Pero no solo eso, sino que cuando tú te fijas en las estadísticas de inversión extranjera directa en la República Dominicana, te das cuenta de que se han reducido las inversiones en el país en alrededor de un 12%, 13%, de acuerdo con las estadísticas o las cifras del Banco Central, en lo que va de este año hasta septiembre de este año. O sea, se ha reducido la inversión extranjera directa y nuestro principal inversionista extranjero está manifestando preocupación por los actos de corrupción en el país y preocupación sobre lo que los actos de corrupción pudieran representar en el clima de negocios de la República Dominicana. Entonces le insiste y le exhorta a los empresarios a que mantengan la bandera de plantear la corrupción como un problema. Eso es. Como un problema, o sea que sigan insistiendo en luchar contra la corrupción. Eso es lo que le está diciendo el embajador norteamericano a los empresarios dominicanos. Y usted dirá, bueno, pero mira, este hombre, porque aquí salen los hacedores de opinión pública de una vez a decir disparate. Este hombre es homosexual. Y entonces este hombre es activista de defensa de los derechos de los homosexuales. Entonces este hombre vive haciendo cosas sin contar con la autorización del gobierno norteamericano. Llévese de eso. Llévese de eso y equivóquese por estar hablando disparate aquí en la República Dominicana. Mire, el embajador norteamericano, como se manejan las autoridades norteamericanas, no dice nada sin la autorización de su gobierno. Sin la autorización de su gobierno. Usted puede estar seguro de que ese discurso que pronunció el embajador ahí, ese discurso contó con la anuencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es en esencia la Cancillería. La Cancillería, el ministerio más importante que tiene el gobierno norteamericano, porque si hay algo que para los norteamericanos es importante, es su política de relaciones exteriores. O sea, ese señor no está improvisando en ese escenario. Es un discurso bien elaborado. Y es un asunto que hay que tomárselo en serio. Bien hablar, además, Delgado, ¿cuántas veces se ha reunido él con el Ministerio Público de este país, con el representante? O sea, varias veces. Y no es un gallo loco. Incluyendo la última reunión que duró casi 3 horas. Casi 3 horas. ¿Tú sabes lo que se habla en 3 horas? Tú nunca habías visto o habías escuchado eso. No, pero que Marto, tú sentado, cóyeme, ¿cómo tú te sientas con el procurador de la República a hablar 3 horas? 3 horas? Pero mi hermano, pero hay mucho lo que se dice ahí. Entonces, ahí parece que hubo un intercambio de información tan grande. Fíjate que en este año ha habido esas reuniones y el final del año, entonces, el embajador cierra con este discurso ante la Cámara Americana de Comercio. Una matrícula en la que están los empresarios inversionistas. En el escenario que lo hizo.
Lo hizo dentro, obviamente, del discurso de Acción de Gracia, como se llama, porque hoy es Día de Acción de Gracia. Para en Estados esta Unidos. época, finales de noviembre, él es el invitado, es el embajador norteamericano en la Cámara Pero Americana. él está pidiendo algo, Delgado, importante. Que esto sea continuo. O sea, que la lucha, pedir que haya transparencia, la lucha contra la corrupción. Que no sea coyuntural. Que no sea coyuntural. Sí. Porque tiene Porque que ahora ser estamos una en campaña bandera. electoral, Sí. que yo qué, bueno, no. Como Tiene tú que dijiste ser ahorita. eterno. O sea, pasan las elecciones y ya se acabó la época de la confrontación. No. No, tiene que es ser, que eso si tiene que sigue ser este constante, gobierno, Delgado, porque eso tiene que ser si institucionalizado. sigue este gobierno o viene otro, hay que hacer la misma cadena ahí. Sí, claro. Porque seguir insistiendo. hay que seguir insistiendo. Sí, seguir insistiendo Porque- en la lucha contra la impunidad. Porque así no puede ser. O sea, si queremos echar para adelante, y ciertamente cuando hay corruptos, hay corruptores. Y los empresarios saben que, inclusive con el mea culpa que hizo de alguna forma u otra el mismo Consejo Nacional de la Empresa Privada y también Franklin Báez Brugal ante la matrícula de la Asociación de Industria, algún mea culpa hicieron ellos porque saben, y tú lo has mencionado, que saben que de alguna forma u otra hay que ponerle fin a esto, porque tenemos que ser transparentes para echar para adelante, porque nos conviene a todos. Al empresario, que tendrá que gastar menos en mordidas o en soborno, y que va a entrar a competir de manera más transparente al mercado, sin la necesidad de acudir a corromper a funcionarios que quieren que lo corrompan. Que quieren que lo corrompan. Obviamente. Y que se han convertido en entes de poder económico cuando compiten con ellos. sí, que compiten con los propios empresarios. Miren, señores, y tú dirás, bueno, mira, como quiera, son personas que lo que están ganando dinero, los empresarios, el sector empresarial. Pero es muy cuesta arriba que una familia empresarial tenga décadas. Toda su vida trabajando. Décadas, a veces más de un siglo, trabajando para acumular fortuna. Y que un político, en menos de una década, se adquiera o acumule la fortuna que equivalente a la misma que ellos tienen, que les tomó 100 años para acumular. O sea, eso es una cosa fea. Vamos a una pausa, volvemos en breve. Dinámica económica. Para ti, ¿qué es el gasto responsable? Para mí es cuando uno paga lo que debe, porque hay que ser serio con el dinero. Por ejemplo, mis padres me pagaron mi educación superior de sus ahorros. Por eso, aunque me encanta comprar online, cada gasto que realizo, pienso bien en lo que cuesta pagarlo. A mí desde pequeño me enseñaron a ahorrar. Para mí un gasto responsable es cuando uno hace un gasto justo para seguir ahorrando. Yo tengo mi tarjeta de crédito, pero me manejo con la de débito y así puedo controlar los gastos de mis ahorros sin deudas innecesarias y mantengo un buen historial y mejoro mi crédito. Controlando tus gastos responsablemente, obtienes más beneficios de tu tarjeta de crédito. Ahorrando poco a poco y evitando las deudas, obtienes más libertad económica. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos, que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover, que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. Mira, Jaime Severino, en el ámbito internacional han derribado un avión. Bueno, fuerte eso. O sea, Turquía derribó un avión ruso entre la frontera, en suelo turco o sirio, porque no se sabe. Turco o sirio. Tú sabes que Rusia defiende a Siria. A Bashar al-Assad. Sí, ¿por qué lo defiende? Por una razón de geopolítica. Siria es la ruta que tiene Rusia para suplir de gas natural a Europa. Bueno, en parte sí. En parte sí. Esa es su ruta. En parte. Sí, entonces la economía de Rusia depende
La economía de Rusia depende de la venta de gas natural. Ahora bien, el argumento. Rusia... Ahora los turcos no relajan. Putin dice que si bien es cierto que los turcos le habían sugerido a ese avión que saliera de su suelo, cuando lo bombardearon ya estaba en territorio sirio. Es que en el aire tú no puedes ver bien si está en la línea, si no está en la línea, entonces, si está de este lado. Hoy el gobierno ruso ordenó la instalación de unos refuerzos, unos misiles en territorio sirio. En territorio sirio a poco más de 30 millas de la frontera con Ucrania. Como una advertencia. Son escudos antiaéreos. Lo que ocurre es, Jairo, que eso puede provocar en cualquier momento una situación bélica que puede tener repercusiones en el ámbito mundial, principalmente en el aspecto económico, en el aspecto de la estabilidad socioeconómica. Entonces, eso es algo a lo que hay que darle seguimiento. Y tú tienes en Putin, el presidente ruso, a un hombre de una valentía y de juego pesado. Pesado, que no ha tomado una decisión, porque como quiera que sea también el presidente de Ucrania también es un hombre de orgullo, porque que no hay una forma de que pedir excusa o de que me equivoqué. Dice el turco. El turco. Ah, sí, es no difícil veo el apellido, tiene un nombre extraño, son unos nombres redadísimos. Pero hay una situación de conflicto bélico con Siria en el medio, que puede en cualquier momento provocar algún tipo de ¿te fijas algo, Delgado? ¿Te fijas como un grupo que se hace llamar Estado Islámico está poniendo a pelear a los otros? A pelear a los otros, e incluso increíble, provocando incluso una condición de conflicto entre posibles aliados tradicionales. Eso te iba a decir. La coyuntura. O sea, una cosa increíble, ¿eh? Una cosa increíble lo que está pasando en el ámbito mundial. Y hay que tener cuidado con eso. Yo siempre recuerdo aquí cuando hablamos de que aquí el control del mundo en cuanto a fuerza y a decisión de situaciones bélicas la tienen los principales miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, o los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, y son China, Rusia, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Por eso el mundo reaccionó de la forma que reaccionó, y principalmente Estados Unidos y Rusia, cuando Francia fue agredido por los actos terroristas del Estado Islámico, porque Francia forma parte de ese Consejo de Seguridad permanente de la Organización de Estados Americanos. Entonces, esas 5 naciones, cualquier cosa que decidan en uno que otro aspecto, tiene como quiera incidencia en el ámbito mundial, y es algo a lo que hay que darle seguimiento. Posiblemente habrá que revisar inclusive, si esto sigue, alguna cifra de crecimiento a nivel mundial, porque se afectan economías que se restringen, inversiones que se cierran, operaciones que no se completan, y obviamente que eso afecta. La única que sale ganando aquí es la industria armamentista. Sí, porque en cualquier momento se producen pedidos adicionales. vayan activando la fábrica porque vamos a necesitar mayores refuerzos, y así sucesivamente. Pero es una situación a la que, como dije, tenemos que darle seguimiento. Nosotros somos un país que estamos bastante lejos de allí, pero tenemos la influencia. El mundo es una aldea ya. Porque el mundo es una aldea, y la influencia de que cualquier decisión extraña en términos bélicos de potencias mundiales puede provocar un movimiento en la economía mundial que automáticamente se traduce en variaciones de precios en el mercado de valores, los precios y las especulaciones, asuntos que pudieran incidir de inmediato en la economía de la República Dominicana. Señores, gracias por mantener siempre la sintonía con Dinámica Económica. Hasta la próxima.